Bueno, hoy estamos con Juan Pablo Duarte, él es Brand Lead En Sus Marcas, y con Juan Pablo vamos a conversar un poco sobre lo que es un proceso de desarrollo de marcas y entender por qué es mucho más que simplemente el desarrollo o el diseño de una imagen corporativa. Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar en Brandemonios. Alan, gracias. Para mí un honor estar aquí compartiendo un buen rato. Bacano tenerte acá. Primero quería que te presentaras, que nos contaras un poco sobre En Sus Marcas, qué es, un poco de su historia y qué hace En Sus Marcas. Bueno, En Sus Marcas, lo que es hoy, tiene una historia por detrás interesante y muy, digamos, muy radicalizada en mi esencia, en mi sangre. Para poder hablar de En Sus Marcas tengo que remontarme casi que a mi historia, en donde yo nací en una familia creativa de publicistas, de diseñadores, de artistas, sobre todo artistas, lo cual impulsó en mí como ese espíritu de tengo que, y digo tengo es porque se volvía un reto familiar presentar campañas en reuniones familiares, básicamente. A eso nos dedicábamos, nos reuníamos y casi que hacíamos un brainstorming en la familia. Eran reuniones muy dinámicas y eso impulsó en mí como esas ganas de crear marcas y apoyar emprendimientos, empresas, entrar con una idea muy, digámoslo, creativa y visual, pero con un enfoque artístico, que es lo que me gusta imprimir en todo el trabajo que hago con mis clientes. Entonces, pasé por muchos procesos. Estuve empleado en empresas que tenían su departamento de diseño in-house. Estuve también trabajando como diseñador junior en agencias de publicidad importantes en Colombia, pero eso me duró, digamos, muy poco hasta que pues, se me presentó una buena oportunidad de explorar mi independencia. Y entonces empecé con una agencia de publicidad también, ya pues más propia, más pequeña, y fue un gran reto, para que posteriormente empezara como a meterme ya en la esencia de lo que son las marcas. En Sus Marcas no se llamó En Sus Marcas desde un comienzo, se llamó realmente Owl Brands, por aquello de los ojos, de lo visual, de los búhos. Era una marca, como está haciendo ahorita, difícil de explicar y me tocaba entrar en detalle en decir de qué se trataba. Entonces, en los bocetos tenía En Sus Marcas. Y siempre lo tenía ya como en ese bolsillo guardado y con ganas de sacarlo hacia adelante y explorarlo más de lo que era, siendo En Sus Marcas una marca que transmite su esencia y básicamente, que es lo que busco y es el reto con todos mis clientes, es no tener que explicar de qué se trata una compañía por el mismo nombre, el naming. Entonces, En Sus Marcas para mí fue como, no, definitivamente esto que estaba haciendo por aquí no era, necesito traerlo, que nazca, y nació realmente hace unos casi 8 años, siendo pues una empresa que se dedica a desarrollar marcas, con un espíritu de consultoría, de acompañamiento, de estar detrás de los emprendedores, acompañándolos y pues ayudándolos a emprender. De eso se tratan Sus Marcas. Y pues con un propósito. Realmente es como nacen, entran en un mercado, pero necesitan tener un propósito detrás de todo eso. O sea, la esencia de trabajo En Sus Marcas es generar marcas por medio de un propósito. Sí. Cada marca tiene un propósito, pero ese propósito lo tienen las marcas per se o lo encuentra En Sus Marcas en su proceso de trabajo. Es un mix. Realmente no es que yo tenga el propósito que tienen mis clientes, sino que yo trabajo en función del propósito de mis clientes. Pero cuando yo siento que hay que esa compañía, ese emprendimiento, esa empresa
a la que yo voy a hacerle el trabajo no tiene una profundidad real, no hay un propósito, entonces lo que se quiere es como rescatarle ese propósito, entrar allá en el corazón y hacerle ver al cliente que existe un propósito en su marca. Y entonces en trabajo en conjunto lo co-creamos, lo impulsamos y basado en eso, eso es como nuestra hoja de ruta. Sí, es que esa parte es un reto complejo con el cliente normalmente, porque muchos clientes tienden a pensar que una marca es un logo, ¿sí? Y que cuando nos contratan como sus proveedores o sus aliados en desarrollo de marca, ellos, probablemente muchos de ellos están pensando en, bueno, voy a mandar a diseñar un logo, ¿sí? Y, y pues nos ha pasado que a nosotros en nuestro trabajo nos llega un cliente diciendo, yo quiero un logo así sencillo como el de Nike, ¿sí? Pero realmente no se entiende lo que hay detrás de ese logo y lo que hay detrás de eso que terminó siendo una imagen. ¿Cómo abordarías un mensaje de esos? Una necesidad de un cliente donde dice, yo quiero un logo así sencillo, fácil y rápido como el de Nike. Pues básicamente lo primero que hay que hacerle entender al cliente es, eso no es fácil ni rápido. Es un chulo, pero no es sencillo. Que lo recuerde todo el mundo no es simple. Llegar a esa instancia tuvo que tener un trabajo sensorial, emocional, de investigación, de mercado, importantísimo, que antes de llegar a la práctica, y la práctica me refiero a trazar y esto es lo que necesito y así se va a ver, es encontrar ese ADN, ese propósito. Seguramente si el dueño de Nike en su momento no tenía el propósito como lo tiene hoy en día la compañía o como lo tenía concebido, hubiera sido un chulo mirando para el otro lado posiblemente o algún otro elemento, recurso visual. Pero ese propósito llevó a que en esa co-creación resultara en un chulo que lo dice todo. Sí. Eso es lo que sucede. Cuando clientes llegan a uno a decirle necesito un logo, pues uno por respeto pues se ríe por dentro, pero uno sabe lo que conlleva todo eso. Claro. Entonces es muy fácil filtrar porque se dan muy duro cuando encuentran una propuesta real sentada en las bases de todo el trabajo que hay que hacer para eso y se dan cuenta que el logo no es lo que necesita. Hay unos que están tan abiertos a entender y a querer entender y dejarse guiar para que eso que él quería se puede lograr, pero haciendo un trabajo coherente y con una dinámica completamente diferente, creando marca desde las bases, desde el propósito. Entonces el propósito siempre es fundamental en todo este proceso creativo, porque ese es el que nos va llevando y nos va dando como las pautas para construir pues hacia dónde queremos orientar toda la visual. Y el logo al final termina siendo un pequeño elemento que no, pues representa, claro, el posicionamiento, lo que uno reconoce como identidad en el mundo, afuera, en la calle, pero la esencia se vive por dentro. Sí, o sea, no le podemos dar tan duro al logo porque no es como que el logo no tiene ninguna incidencia, porque al final de cuentas hace parte de una identidad general de la marca, que hace parte fundamental de la identidad gráfica, eso es claro, pero pertenece a la identidad general de la marca en un desarrollo. Ahora, empiezan a aparecer, digamos que ciertas inquietudes de los clientes que también pueden generar un poquitico de ¿cómo lo digo?, de escozor dentro de un proceso, que es el tiempo, ¿sí? Que es el presupuesto, ¿sí? Cuando se está desarrollando marca, que es muy diferente a cuando se está diseñando un logo, y el cliente quiere ver resultados inmediatos, el tiempo juega un papel fundamental, ¿sí? Y lo mismo el presupuesto. Cuando uno está presupuestando un proyecto de branding, es muy diferente que si yo presupuesto el diseño de un logo. ¿Sí? Son presupuestos que no pueden competir el uno con el otro. Y muchas veces en el mercado nos pasa que, oiga, es que yo ya tengo una cotización que es la quinta parte de lo que usted me está cotizando, y el cliente no alcanza a entender que hay dos modelos diferentes. Yo estoy desarrollando una marca y aquí le están cotizando diseñar un logo.
¿Cómo defiende usted una de estas posiciones? Cuando le pasa eso con un cliente, ¿cómo defiende usted la posición de que le tienen que comprar o de que lo que le deberían comprar es el desarrollo de la marca y no el diseño del logo? Bueno, lo primero es uno tener la habilidad que uno va desarrollando con experiencia y con el tiempo también de leer al cliente. Casi que en una primera llamada, cuando están teniendo esa necesidad, uno lo detecta. Y uno ya sabe para dónde va la conversación. ¿Qué hago yo? Pues le sigo la corriente para ver, mediante preguntas muy capciosas, entender a ver qué tanto, valga la redundancia, está entendiendo del proceso que va o que quiere desarrollar, sea conmigo o con el que sea, para su marca. Y ahí es donde uno encuentra como las variables y al final puede uno terminar diciéndole, mire, es tan sencillo como que es mejor que busque una persona que de pronto le haga solamente el logotipo. Pero desarrollar la marca no se hace de esa manera. Esto tiene un proceso. Tiene un proceso desde la parte de investigación, de diagnóstico, de análisis, hasta la parte de consecución y elaboración o ejecución ya de toda la identidad visual. Entonces, con ese tipo de preguntas-respuestas, uno más o menos sabe qué esperar del cliente, a ver si le bota el cartucho o no lo bota, lo guarda para después. Entonces, al final de todo, resulta en que uno se vuelve a veces un educador de clientes. Y eso es bueno. O sea, eso no todo es malo. Entonces, uno como educador de clientes puede convertirse en un muy buen consultor de marca y termina siendo una gran oportunidad. Todo está claramente del otro lado del cliente, qué tan dispuesto está a eso, pero cuando engranan, se meten de fondo y empiezan a entender y a darle el valor a su marca y acceden a poder trabajar algo pues, de alguna manera. Y como que algo que yo siempre rescato y hoy en día que está tan de moda la inteligencia artificial, la inteligencia artificial está en todo, pues yo pienso que un logo lo hace cualquiera, ¿sí? Un logo lo hace cualquiera, pero una marca, hay expertos que se dedican a hacer eso. Es más, ni siquiera la inteligencia artificial a veces es capaz de interpretar al cliente porque si no sabe ese fin, ese propósito de lo que quiere, pues la inteligencia artificial no va a ser capaz de hacer un logotipo o va a hacer cualquiera. Y cualquiera, pues, no sé si le va a funcionar o no le va a funcionar, tal vez sí, tal vez no, pero no vive su marca. Y lo que necesitamos es que la viva. Mira que a mí me pasó una vez un cliente que teníamos, que estábamos desarrollando una marca para un tema musical, un tema de un DJ que quería mejorar, digamos que su identidad y crear una marca. Y él me hizo esa pregunta. Cuando estábamos en etapa de cotización y en etapa de brief, él me dice, venga, ¿yo por qué tengo que contratarlos a ustedes y no diseñar un logo en cualquier inteligencia artificial? Y mi respuesta, que yo creo que fue buena, porque creo que eso fue lo que hizo que lleváramos a cabo el negocio, fue, ¿y yo por qué lo tengo que contratar a usted para un matrimonio y no poner mi celular con una playlist a que suene todo el matrimonio? Entonces él me contestó, tiene toda la razón, vamos para adelante. Y es eso, y es que las herramientas como la inteligencia artificial funcionan muy bien. Nadie dice que no. Nosotros, de hecho, como creativos y como diseñadores, las utilizamos como apoyo porque pues están ahí para utilizarse, pero para utilizarlas bien. No, eso no es un tema ni de fusilar, ni de copiar, ni de hacer lo que la inteligencia artificial quiera, sino dirigirlas muy bien. Y sobre todo que no es solo cómo utilizarla, sino para qué utilizarla. Exacto. Pero definitivamente no reemplazan un trabajo de desarrollo de marca. Creativo no lo va a acabar. Claro. ¿Quién va a entender las necesidades de una audiencia como las entiende un ser humano? ¿Sí? Entonces esos son detalles que son muy importantes al momento de definir que en verdad realizar un proyecto, con un proyecto de branding, con un proceso juicioso, es necesario para que la marca tenga un propósito, tenga una esencia, tenga un ADN, tenga esa historia que contar. Y pues para eso nos dedicamos, y eso es lo que nos apasiona.
De acuerdo. Juan Pablo, yo le llamo demonios a ciertos momentos o ciertos temas que pasan con los clientes o que pasan el día a día en nuestra industria, en la industria creativa. Y de hecho, esa es una de las bases del nombre de Brand Demonios, de entender que hay muchos demonios que nos atacan en el día a día, que pueden llegar a ser obstáculos para el buen desarrollo y la buena gestión de un proceso creativo. Muchos de ellos se viven en los procesos con el cliente. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en el desarrollo de un proyecto de desarrollo de marca y se presentan las diferentes opciones que responden a un camino conceptual, pues las opciones no son iguales. O sea, nosotros no presentamos un logo en 3 diferentes colores, sino que se presentan opciones diferentes que, como dije, responden a una necesidad y responden por medio de un concepto creativo, pero son diferentes. Y a veces pasa, y ahí entra un demonio, es que el cliente se enamora de algo de las 3 o 4 opciones, de algo. Y él muy artísticamente siempre nos lleva a intentar hacer un Frankenstein. Entonces, ese Frankenstein normalmente está compuesto por el color de la propuesta 1 con la tipografía de la propuesta 2, los fondos de la tipografía 3 y los tonos complementarios de la propuesta 3 y los tonos complementarios de la propuesta 4. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo combatir ese demonio? Es que combatirlo, no sé si sea la palabra. Yo pienso que hay que aprovecharlo y saberlo utilizar. Sí. Uno siempre quiere tener la razón, pero pues lastimosamente en este oficio a veces no es suficiente tener la razón. Normalmente yo procuro llevar al cliente por un camino, pero no me gusta estrellarme con el cliente. Sí. Y normalmente eso ocurre, o sea, los problemas se presentan cuando se estrellan, cuando hay diferencia de opiniones y el cliente dice, yo soy el cliente, ¿sí? Y uno dice, yo soy el creativo, pero uno lo dice por dentro, uno no se lo dice él. Entonces, toca soñar y tener pesadillas con los Frankenstein, desafortunadamente, y pues no entran en el portafolio. Sí. La solución se da, el cliente queda satisfecho porque él fue parte de toda esa idea. Sí. ¿Sí? O bueno, no tanto de la idea, sino de cómo fragmentarla y volverla como ese sancocho que se puede llamar. ¿El cliente siempre tiene la razón? Pues sí, entre dientes sí. Yo tengo otra teoría con respecto a eso. Para mí, el cliente tiene el conocimiento y tiene la información. El cliente tiene el presupuesto, la chequera. Pero la razón la deberíamos tener los consultores. Para eso nos contrata. Nos está contratando para que le digamos qué hacer. Pero claro, muchas veces el cliente, entendiendo, porque no desconozco para nada la labor del cliente dentro de un proceso de estos, porque hace un papel fundamental. Tiene la información, tiene el conocimiento, tiene la historia, pues tiene que participar y es muy válida su opinión, pero no por eso quiere decir que tenga la razón, ¿ok? Entonces yo creo que para nosotros sí es importante dar la batalla hasta lo que más se pueda en convencerlo que lo que estamos haciendo es el debido proceso, ¿sí? Ahora, muchas veces, y ahí es donde entra otro demonio, que es cuando el cliente quiere que se haga lo que él pide y listo, ¿sí? Y nosotros de pronto hacemos un proceso juicioso con toda la investigación, con todo el diagnóstico, análisis, hallazgos y terminamos haciendo unas propuestas muy profesionales y el cliente las destruye de alguna manera diciendo, eso no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es esto. Que ese es otro demonio que también, ¿cómo lo abordas? Bueno, es que ahí se unen varios temas. Hay algo que yo llamo como la depresión creativa. La depresión creativa es como ese demonio, si le podemos decir, interior que tenemos nosotros los creativos. Pero es un demonio pasivo, no muestra los dientes, pero no nos deja dormir a veces. Y nos deprime, porque como creativos somos muy, muy emocionales.
Y yo pues vengo de una familia artística emocionalmente muy, muy fuerte. Eh, y todo eso es lo que ayuda a tener mis cinco sentidos activos permanentemente en todo momento, para poder captar las ideas. Las ideas surgen de momentos espontáneos. Puedo ir en la bicicleta y en un hueco encontré la mejor campaña para mi cliente, sin esperarlo. Entonces, esa depresión creativa y ese demonio que llevamos, como para responder un poco a tu pregunta, pienso que es algo que misteriosamente nos atacamos nosotros mismos, claro, con cosas que suceden externamente de parte de los clientes, todos esos golpes que nos damos, que va la propuesta y la propuesta no les gustó, que va el color y el color no me gustó, que la tipografía del 1 y el color del 2 y el no sé qué del 3, que lo enloquece a uno. Uno al final del día termina agotado porque nuestro trabajo es emocional. Pero entonces, para no llevarlo al debate de si es o no, si el cliente o no tiene la razón, que anteriormente yo podría caer en eso, yo empecé a construir un proceso creativo que me ayuda a resolver un poco ese tema, o por lo menos a minimizar ese impacto. Teniendo ese proceso creativo muy, muy bien como estructurado, sólido y con todo el argumento, casi que hago entrar en ese juego al cliente para que entienda que o que él crea que tiene la razón o que definitivamente la propuesta que yo le estoy entregando es tan válida, tan bien fundamentada y bien estructurada que lo que encuentra ahí es error mínimo, es mínimo. Y el resultado ha sido, pues, la verdad me ha sorprendido mucho porque yo creo que el rebote de propuestas es mínimo con todo ese proceso. Y el proceso se basa 100%, y volviendo a hace un momento atrás que hablábamos, el propósito de la marca. Si el cliente tiene su propósito claro, yo encuentro ese propósito, lo valido, lo convierto en un ADN, le genero una identidad de marca visual y creo ese universo de lo que será esa marca, queda con unas bases tan sólidas que seguramente no va a tener por dónde rebotar o por dónde bombardear el producto que se le está entregando. Entonces, bueno, la depresión creativa de todas maneras sí existe y pues nos aborda todos los momentos del día. Hay unos días en que uno está acá arriba creyéndose el rey del mundo y hay días en que uno dice, voy a dedicarme a otra cosa. Y eso es normal en nuestra forma de ser, en nuestro entorno creativo. Somos muy vulnerables, la verdad. Uno se da muy duro, uno se autocritica fuertemente. Bueno, anteriormente y con la experiencia esto se va curtiendo, pero a uno antes le dolía cuando el cliente le hablaba mal de la propuesta de uno. Y uno, no, ¿qué pasó aquí? ¿Pero qué hice mal? Ahorita paso la página, lo resolvemos con estos argumentos, esta investigación y este ADN y ese propósito, si está bien fundamentado, aquí está la propuesta, la co-creamos entre los dos y eso tiene frutos a la hora de la verdad. Allá iba porque el término depresión es un término muy fuerte, ¿sí? Pero me gusta el abordaje, como estás llamando el término, o sea, como traes una analogía de depresión creativa. Pero creo que en este negocio no tenemos tiempo para deprimirnos. No nos da el tiempo para deprimirnos. Es que una propuesta rechazada no da el tiempo, no hay tiempo de llorar. Toca volver y darle porque es que el tiempo en el cliente corre, el presupuesto nunca se alarga. No es que porque nos bajaron una propuesta y tenemos que presentar otra, entonces vamos a sumarle al presupuesto de la cotización. Eso no existe. Entonces, cada vez que nosotros nos demoramos más en una propuesta o en lograr desarrollar el proyecto, pues ese presupuesto se va gastando más rápido, ¿sí?
Entonces, yo pienso que en este negocio no hay cómo entrar a deprimirse, o sea, si lo usamos literal. No tenemos la posibilidad de deprimirnos y patear piedras. Tenemos que ser muy resilientes, muy resilientes. Ahora, hay una última etapa de la resiliencia en nuestro negocio que es si al cliente le gusta, a nosotros nos encanta. Que es cuando uno tira la toalla y dice, bueno, sabe que vamos a hacer lo que el cliente quiere. ¿Sí? Así se fue. Y yo siempre lo veo como la última opción. Hay que hacer todo lo posible para no llegar a si al cliente le gusta, a nosotros nos encanta. Pero pasa. ¿A usted le pasa? ¿Le ha pasado eso? Claro. Sí, cuando uno ya, lo que dices, cuando uno ya tira la toalla, uno dice que venga lo que tenga que venir. Y listo, solucionado, se acabó. Es que nuestro negocio es muy romántico y muy emocional, lo hablabas ahorita. Pero a veces no le toca olvidarse de ese romanticismo y decir, al final de cuentas tengo en mis hombros un negocio que tiene que facturar y un negocio que tiene que volverse rentable. Y esa lucha que a veces con el cliente se siente que es como una lucha de poder, es una lucha de egos, y la verdad no es así. Es una lucha es que usted me contrató para que yo le ayudara a realizar el proyecto, ¿sí? Y el cliente a veces no lo entiende así. Ese momento es complejo. ¿Cómo lo vive usted cuando hay un relacionamiento cliente-estudio, cliente-agencia? ¿Cómo vive usted ese momento? ¿Cómo lo mejora? No, pues es que yo creo que eso, así como no hay tiempo de deprimirse, tampoco hay tiempo de vivirlo. Es como construirlo y entender lo que pasó ayer para hacerlo de hoy y esperarlo de mañana. Es como vamos adelante, paso a paso, y pues así le vamos dando como continuidad a que el proyecto pues salga adelante. Pienso que por ahí es que... Tampoco hay tiempo de llorar. Tampoco, nada. Eso sí, vamos a lo que vamos. ¿Cuál ha sido la frustración más grande que ha vivido usted en un proyecto? Yo creo que, hubo una muy dura, muy dura, que es un mensaje de voz que recibí de un cliente que duraba como 7 minutos y medio, en donde me decía los demonios. Me hablaba de unas cosas muy fuertes, o sea, se metió ya personalmente conmigo sin razón. Pues me terminó diciendo cosas muy hirientes a mí como persona, no como el rol que desempeño en sus marcas, sino como persona, que yo quedé desencajado y yo temblaba de la rabia que tenía, y cogí el celular y le empecé a dejar el mensaje, y por alguna razón de la vida el mensaje se borró. No sé por qué. Y creo que fue lo más sano. Seguro. Y dejó ahí. Dejé ahí. Después, cuando ya respiré, saqué el demonio, escribí. Y escribí en donde pude editar, borrar, poner y mandarle un mensaje completamente polite y poniéndole como pues, la realidad de la situación, y pues que esto es un trabajo profesional, y esta persona pues seguramente habrá quedado como, no sé si habrá quedado también con su orgullo herido o quería entrar en discusión, pero eso me frustró porque me sacó de mi rol como creativo. O sea, se metió con algo no profesional. ¿Y usted en esos casos es un tipo tranquilo o es un tipo explosivo? No, en esos casos yo soy muy explosivo. Por eso se acabó el mensaje de 7 minutos y yo se las estaba botando todas en el mensaje, temblando de la rabia que tenía. Entonces fui explosivo, pero afortunadamente se cortó. ¿Y es reactivo? Sí. Emocionalmente reactivo. Sí. Bueno, a mí me ayuda mucho mi socia, que es bastante más tranquila que yo, entonces ella me baja las reacciones intranquilas. ¿Con qué marca no trabajaría, pero por nada del mundo? Yo creo que con algo político con lo que no me sienta afín, completamente opuesto. Okay. Algo que incentive, por ejemplo, el tema de guerra. Eso por ahí como que no aporta nada. Uno tiene que ser un poco coherente y servicial con lo que hace y lo que está haciendo para construir futuro, país, mundo. Y pues que una marca
que yo haya creado destruya, no me haría sentir orgulloso. ¿Con qué tipo de proyecto no trabajaría? Yo creo que como similar por ahí, como por ese lado, como esos conflictos de guerras, conflictos fuertes de sangre, eso no. Sí he trabajado con entidades como ONU, en donde lo que hacen es lo opuesto, es combatir eso. Y eso lo enseña a uno una cantidad de valores y de realidades que uno no está, a las que uno pues, no está expuesto todo el tiempo, si no fuera por esos proyectos que he aprendido y entendido esas realidades y como que, dice uno, construí. Sí. ¿Algún cliente le ha dicho que no? Sí. ¿Le ha dicho que no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, una de las razones principales y evidentes es por el presupuesto. Presupuesto asignado que no tiene como mucho incentivo ni retribución, pues que a la larga uno pues, dedica un tiempo y un presupuesto de rentabilidad y pues si eso no se da, pues la operación no funciona. ¿Y le queda fácil decir que no? No, es muy complicado. Es muy complicado. Sí, también he tenido que estar trabajando con un cliente y yo cortarle. ¿Le ha tocado estar en proceso de un cliente y cortarlo? Sí. Y eso también es duro, es duro. Es más duro que decir no desde el principio, ¿no? Sí, claro. Porque Claro, porque ya hay relación. No, y además ahí sí entra una depresión creativa, una depresión, no sé, depresión comercial, en que uno dijo que sí y cuando es la realidad del proyecto uno en verdad quiere decir que no. Y a lo largo y a través del proyecto uno es como, uy, ¿yo por qué me metí en esto? Esto no es lo mismo que me habían pintado en un principio. Esto no tiene nada que ver con el brief inicial. Esto no tiene nada que ver con los contenidos y los alcances que cotizamos, que eso pasa mucho. Alcance A y uno termina entregando alcance B y ese alcance B no se lo pagan. Yo soy de la política de no taxímetro. No me gusta tanto como seguir esa regla que, pues, claro, es lo más lógico que pues, uno en la calle lo vive. Si uno va a un restaurante y si pide dos gaseosas, pues le cobran las dos. Aquí debería pasar lo mismo, pero no se ve tan bien. Sí. Yo soy más amigo como de los precios empaquetados y proyectos de acompañamiento donde pues no es que no exista un límite, pero pues tampoco es como que te saliste de la cajita 2 centímetros y te las cobro. Me gusta dar la milla extra, me gusta acompañar, ayudar. Si necesita algo de más, ahí estoy. Llámame. 24/7 no, pero pues 7/5 tal vez. ¿Usted cuál es su profesión? ¿Publicista, diseñador? Yo soy diseñador gráfico. Diseñador gráfico. ¿Tiene hijos? Sí. ¿De qué edad? Un hijo de 5 años. Sí. Y es una dupla creativa súper interesante. Me ha dejado ver como este trabajo mío de otra óptica. Entenderlo a él, ver cómo ve la realidad, ver cómo ve el mundo, cómo ve los juguetes, cómo a veces lo pongo hasta a que creemos juntos, sin que él lo sepa. Y me da ideas. Y si él quisiera ser diseñador gráfico, ¿usted qué? ¿Qué le dice? Pues a mí me encantaría. A mí me encantaría. Es difícil, pero estas nuevas generaciones están como tan limpias y tan llenas de cero miedo que yo creo que lo haría de otra forma diferente a la que tal vez uno a veces se ha visto como muy apretado y muy forzado a ejercer lo que hacemos. O sea, ¿le gustaría que él fuera en sus marcas 2.0? Sí, me encantaría. Sí. Claro que si existen otras cosas que me encantarían que hiciera por encima de eso, sí. Claro que sí. Okay. Tampoco lo va a forzar a que haga nada, pero yo no sé si esto es de sangre, como empezamos la entrevista. Esto viene heredado, esto viene de atrás. Mi papá, gran artista, él fue un gran artista
Y él yo creo que a mí me enseñó, sin enseñarme, muchas cosas. Él me dio a mí muchas herramientas. Nos ponía de chiquitos, nosotros somos 3 hermanos, una mayor, yo soy el del medio y otra chiquita, pues que ya no es tan chiquita. Todos somos artistas, todos, la mayor, pues con ella compartimos agencia en algún tiempo. Y mi papá nos ponía a ilustrar, a pintar, a hacer concursos. Y pues yo leo mucho, incluso tengo una gran historia que contar de él. Si me lo permites, te la cuento. Y es que Por favor. estuve trabajando con un cliente y mi papá se enfermó y entró en la clínica. Y yo dije, yo hoy voy a ir y te acompaño. Él entró, pues él lamentablemente falleció ahí, pero cuando él entró y estaba en un cuarto normal, yo me llevé mi cuaderno para bocetear porque empezaba un proyecto. Entonces empecé a rayar y le dije, ayúdame con ideas, hagamos esto. Y él era un gran ilustrador y artista. Entonces me acuerdo que casi que le boté el brief y le dije, voy a salir un momento a comprar algo, a almorzar y ya vuelvo. Y cuando volví, él en una hoja me había pintado como unos esquemas del logotipo de lo que podría ser la marca. Y yo, buenísimo, lo guardé. Después al siguiente día como que lo organicé, lo puse en blanco y negro y bien presentado para la propuesta al cliente, trayendo muchas cosas de lo de él. Y es el logo que actualmente tiene el cliente. Es el logo de él. Y yo en ese momento no sabía que iba a ser el último trazo que mi papá iba a hacer. Wow. Entonces fue una gran historia, se la conté al cliente. El cliente casi que lloraba. Claro. Fue como una historia muy bonita detrás de todo lo que quedó en esa marca. Y bueno, y yo hablaba de la parte artística porque a mi hijo yo no le he transmitido nada, pero yo creo que en la sangre está. Y él ahorita se sienta y me pone a que le dibuje cosas, a que lo acompañe a pintar. Incluso, pues a mí me gusta mucho la parte de ilustración. Entonces, por ahí si acaso lo que le he enseñado es como técnica de luz y sombra. Y él ya la entiende, de 5 años. Entonces, hace unos trabajos que me sorprenden artísticamente. O sea, que el día de mañana sí me enorgullecería que fuera un En Sus Marcas 2.0, pero pues que sea lo que él quiera hacer. Bacano. Bueno, ya para terminar, quisiera que es un corto mensaje de qué le recomendarías a tu hijo si se mete en este cuento. Bueno, yo creo que propósito. Que tenga el propósito en su vida, en lo que quiere, y si es En Sus Marcas 2.0, que le ponga, que le imprima su propósito, su identidad, y que lo evolucione como para que sea él el dueño de esto que continúa, y pues que la sangre nueva y su generación tendrá otro lenguaje y lo pueda adaptar y lo pueda construir basado en eso. Y también tener una visión muy clara. La visión para mí yo creo que es fundamental en cualquier negocio. Sin visión no hay para dónde coger. Cualquier camino funciona y eso pues no debe ser así. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá acompañándonos en este espacio de Brandemonios. Una charla muy rica, muy bacana, de 2 colegas que compartimos la misma industria, el mismo medio. Mucha suerte en Sus Marcas y ojalá llegue a ser En Sus Marcas 2.0 en manos de tu hijo. Y con Disney. Y con Disney. Bien, muy Vamos bacano. por Disney. Muchas gracias. No, a ti, Alan. Muchas gracias también por invitarme y sí, aquí cuando hablemos de demonios, pues Seguro. estaremos súper atentos. Seguro. Bacano.